La ley habla de capacitaciones. ¿Serán las charlas de 5 minutos? ¿O son capacitaciones de media hora, de 1 hora? Al ingresar, después del trabajo. Son cursos que se dan, es decir, qué tipo de capacitación tenemos ahí. Eso es lo que ustedes tienen que determinar. Y si se hacen evaluaciones en lo que es la higiene ocupacional, ustedes saben que la higiene ocupacional es la identificación de los peligros y hay que evaluar estos riesgos, ¿no? Si se hacen evaluaciones, ¿no? Si no se hacen evaluaciones, bueno, que cumplan con la ley haciendo este tema. Y un tema fundamental, las reuniones mensuales del Comité de Seguridad. Aquella empresa que tenga un comité de seguridad y que se reúne mensualmente, interesante. Eso ya no solamente nos está hablando que está cumpliendo con la ley, no solamente nos está hablando que ese centro laboral se está comprometiendo a dinamizar su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, sino que nos va diciendo también que realmente se orienta a mejorar su productividad y cumplimiento de la ley, pero, como les decía, es importante ver si ese comité, si esas reuniones mensuales realmente son adecuadas o no, porque hay muchas reuniones que se dan para de repente hacer reclamos sindicales que no corresponden. Las características de estas reuniones de repente están distantes de lo que dice la ley, ¿no? Y ese es un tema frecuente. Y no es lo mismo reunirse 1 hora y 2 horas que 3 horas. ¿Se reúne mensualmente el comité? Sí. ¿Cuánto tiempo se reúne? Sí, 1 hora, 2 horas cada mes. ¿Y qué dice la ley? Reuniones mensuales. Pero ¿qué dice además la ley? ¿Cuántas veces se tiene que reunir? No reunir, sino cuántas horas de trabajo, cuántos turnos de trabajo tienen acceso, o tienen oportunidad, o tienen la obligación de empresa de darles a los integrantes del comité para que hagan su trabajo en el año. ¿Cuántos turnos al año? ¿Ustedes saben? Son 30 jornadas de trabajo. Lo que significa prácticamente 2 turnos de trabajo, 2 turnos y medio de trabajo a la vez. Estamos hablando prácticamente más de prácticamente unas 20 horas, ¿no? 20 horas al mes que deben trabajar los integrantes del comité. Y para eso la ley dispone que se les dé ese tiempo. Y si se reúnen 1 hora, 2 horas al mes o 3 horas, frente a 20 horas que dice la ley, pues de eso nomás ya ustedes pueden estar advirtiendo que ese comité, pues, ¿qué puede aportar? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede discutir? ¿Estarán haciendo visitas inspectivas? ¿Estarán haciendo la evaluación de los accidentes? Es decir, y todas las funciones que tiene el comité, indudablemente que no. Entonces, es ahí donde ustedes pueden proponer, pues, reformas importantísimas y demostrar la utilidad de sus propuestas para beneficios del centro laboral. Y pasemos entonces al otro programa de medicina del trabajo que ustedes también tienen que explorar en base a esto que estamos esquematizando en estas tareas. Si ese centro laboral tiene un plan de vigilancia de la salud de los trabajadores, vamos a ver al final de esta tarde cómo es que desarrollamos un plan de vigilancia. Si ahora que estamos con informática, pues en toda área, a cada instante tenemos la informática tan accesible,
ver si este centro laboral tiene un sistema informático de seguridad de salud ocupacional. Y si no lo tienen, como que no lo tienen la mayoría, ahí tienen ustedes también una gran oportunidad de intervención. Aquellos que les gusta la informática. Que todo lo que estamos hablando es simplemente introducirlos en un programa informático de salud ocupacional. Sencillo, súper sencillo. Solamente con el ingenio y manejar conocimiento y la habilidad pues, de usar la informática, ¿no? Hay muchos programas ya en otros países que lo tienen. Dentro de este programa de Misión Trabajo, ver qué ha pasado con esos trabajadores que les hacen sus exámenes médicos. ¿Qué hacen con los trabajadores que tienen enfermedades ocupacionales? ¿Qué hacen con los trabajadores que han sufrido accidentes o no? ¿Qué hacen con aquellos que tienen cualquier problema de salud? ¿Y qué hacen con los trabajadores que están sanos? ¿Qué tipo de capacitaciones, qué actividades hacen respecto a mejorar y mantener su salud integral en este centro laboral? Ahorita vamos a ver algo, cómo es que hay algunos planes, hay 4 planes para intervenir en la salud de los trabajadores. Después de una evaluación médica, hay que intervenir. Y para que tengan un conocimiento exacto de esto, vamos a ver ahorita a continuación cómo es este tema. Y estamos hablando de lo que es la promoción de la salud en el trabajo. Estamos hablando de los programas preventivos promocionales, ¿no es cierto? Hemos hablado de la promoción de la salud, de la prevención primaria. Y ustedes tienen que determinar si en ese centro laboral que se hacen exámenes médicos, que están aplicando el sistema de gestión, van a ustedes ver que empresas pintaditas, que tienen incluso la certificación de sistema de gestión integrado, tienen algunas inconsistencias en la aplicación operativa del cuidado de la salud de los trabajadores. Por ejemplo, la promoción de la salud en el lugar de trabajo. ¿Referido a qué? A que tenemos que implementar programas de salud en función de los riesgos. Podemos tener programas de salud, de nutrición, si es que hay un problema, digamos, después de una evaluación, si tenemos unos indicadores importantes que nos digan que hay sobrepeso, obesidad, ¿no es cierto? Si de repente tenemos trabajadores con un buen porcentaje y eso en función de la edad, si tenemos una cantidad importante de trabajadores más de 40 años, entonces sí tenemos este problema de la hipertensión arterial. Es de advertir que tengamos trabajadores hipertensos si es que predominan trabajadores más mayores de 40 años. Eso ya por un conociente estadístico. Y si se ha implementado un programa de control de la presión arterial, es decir, cuántos hipertensos hay, eso ya lo sacan de las evaluaciones o el estudio de las patologías que se ha podido detectar. Programas de control del estrés laboral, estamos hablando del estrés laboral y veremos si esta empresa tiene dentro de lo que es la promoción o los programas preventivos promocionales o la promoción de la salud del lugar de trabajo, se han implementado programas de estrés laboral, programas de actividad física, ¿no? Programas de control del trabajo, en fin. Todos estos programas van saliendo en función de los riesgos. Y si ustedes tienen esta investigación en la cual no se hace nada de promoción de la salud, y ustedes están determinando que hay problemas de ruido, problemas de lesiones osteomusculares, y no tenemos un programa ergonómico, no tenemos un programa de conservación auditiva, imagínense la oportunidad que tienen ustedes de intervenir en esta empresa o proponer medidas de fuera, lo que hace que tengamos una intervención o una oportunidad de proponer mejoras importantes en este centro laboral. Haciendo un diagnóstico que no necesariamente tenemos que ser médicos, ¿no es cierto? Simplemente con estos cursos podemos tener una idea general, porque estamos haciendo un diagnóstico general, rápido, ¿no?
que nos pueda generar algunos conocimientos y poder tener la posibilidad de intervenir. Ver si en este centro laboral se hacen los exámenes periódicos a los trabajadores y si después de una evaluación médica tenemos algún programa que haga un seguimiento a aquellos trabajadores que se consideren de mayor riesgo, con problemas de salud detectados. Y ya saben que los exámenes médicos, como vamos a ver, son de ingreso, anuales y gratuitos, ¿no? Nuevamente, acá en este programa también de Medicina del Trabajo, orientado a cómo es su plan de capacitaciones. Si este plan de capacitaciones, como decía, corresponde a los riesgos de salud y las necesidades del centro laboral. Si no es así, pues simplemente ustedes tienen que proponer ahí las capacitaciones adecuadas. Y finalmente, si es que en este centro laboral se hacen investigaciones en salud ocupacional. Generalmente en nuestro país, lamentablemente, es una característica que tenemos que no hacemos investigación de nada, mucho menos en salud ocupacional. Cuando lo que ustedes están haciendo al hacer este diagnóstico es prácticamente iniciar un estudio de salud ocupacional, un estudio de investigación. No le teman a la investigación, es interesante, eso le da una característica de importancia y de calidad a su vida y carrera profesional. Hagan investigación. Y muy rápido para terminar esta parte, veamos entonces los planes de acción después de que se interviene con un examen, una evaluación médica de los trabajadores. Entonces tenemos 4 grupos de trabajadores. Vamos a verlo rápido porque veo que están con un poquito de cansados. Muy rápidamente. Tenemos aquellos trabajadores sanos. ¿Quién es un trabajador sano? Aquel que después de una evaluación médica realmente no encontramos ninguna patología y que sus exámenes auxiliares, llámese radiografía, llámese espirometría, electrocardiograma, examen de sangre, de orina, todo perfecto, ok. Una evaluación médica, chévere, perfecto. Ese es un trabajador sano. Que frente a una intervención adecuada, ¿no? Como hemos visto, realmente un concepto de un trabajador sano, realmente los trabajadores sanos en los centros laborales no pasan un 10%, un 15%. No quiere decir que los demás están enfermos, hemos visto, están en una situación aparentemente sanos, pero sano en el sentido de la palabra es aquel trabajador, ¿no? Que su presión arterial está bien, que su relación peso-talla está bien, que su dentadura está bien, es decir, su examen físico está bien. Le tomamos una placa, le tomamos su agudeza visual, le tomamos sus pirometrías, y si todo está ok, caballeros, trabajadores sanos. ¿Qué hacemos con esos trabajadores sanos? Pues simplemente lo que hay que hacer no es dejarlos ahí, sino programarlos para el próximo examen anual, mantener el programa educativo en buenas prácticas de higiene, ¿no? Y de acuerdo a los riesgos laborales, siempre darles recomendaciones en cuanto a sus riesgos laborales, es decir, recomendaciones de ingeniería. Y tenemos entonces un segundo grupo, que es el más importante. El grupo B se dice de estadio preclínico, es decir, de repente acá cabemos todos, los que estamos aparentemente sanos. Es decir, nos hacen la evaluación médica, perfecto, estamos bien, funcionan bien nuestros pulmones, nuestra vista, nuestros oídos, no manifestamos problemas de salud física ni mental, pero de repente tenemos otro tipo de problemas. De repente estamos con un poquito de peso mayor que no nos altere en el trabajo, una presión un poquito más, de repente tenemos una orina ahí, una infección urinaria asintomática, de repente estamos con otros problemas en los cuales estamos efectivamente aparentemente sanos. Y frente a ello lo que tenemos que hacer es
frente a pruebas sospechosas que han sido alteradas, hay que repetir esos exámenes médicos, algunos otros exámenes auxiliares para determinar si realmente estamos sanos o no. Y lo que es más importante, y siempre aparece lo que es la capacitación, la educación y los programas de salud en función a los problemas que estemos encontrando. Y hacer un monitoreo de estos trabajadores en los cuales, no estando sanos, están aparentemente sanos, hacerles un monitoreo de su salud. Un tercer grupo son aquellos trabajadores que después de una evaluación médica tienen algún problema de salud, pero no relacionados al trabajo. Son las enfermedades no ocupacionales. Hablemos de una hipertensión, de una diabetes, de una gastritis, de una cefalea, de cualquier otro problema de salud, pero no relacionado al trabajo. Es su grupo, que es un grupo importante, que son también de los trabajadores que están ahí, ¿no? Prácticamente conformantes de lo que es el presentismo, trabajadores que tienen un problema de salud que ahí están trabajando, ¿no? O sea que es un grupo de trabajadores importantes por los conocimientos que estamos teniendo. ¿Y qué hacemos con ellos? Por supuesto, si nos encontramos con un problema de salud y que están trabajando ahí, pues simplemente recomendarles un tratamiento de su problema de salud, tratamiento médico. Siempre la educación de salud e ir monitorizando el estado de su enfermedad, ¿no? Detectar. Porque ya sabemos que un trabajador o una trabajadora que está con una cefalea y una cefalea, ese dolorcito de cabeza será tensional, será porque tiene una malformación arteriovenosa intracerebral, o una tumoración o parasitosis cerebral. Un dolor de cabeza es una bomba de tiempo, puede ser muchas cosas, desde una cefalea simple, tensional, hasta daños mayores que realmente ocurren y son consecuencia de estos dolores de cabeza, ¿no? Y tenemos, por último, aquellas enfermedades, trabajadores con enfermedades realmente ocupacionales, que tengan esta relación salud y trabajo. Y de estas tenemos pues muchísimas enfermedades también, siendo las más frecuentes, como hemos visto, las lesiones osteomusculares, dolores cervicales, dolores de hombros, dolores de codos, dolores de los brazos, de las manos, de las muñecas, dolores de la espalda, dorso, cintura, dolor de cadera, dolor de rodilla. Es decir, nuestro sistema musculoesquelético se altera, que es lo más frecuente. ¿Quién no tiene una lumbar, un dolor de espalda, un dolor de, ¿no? Entonces, y están relacionados a su tarea. El hecho de trabajar en una computadora, olvídense, ese puesto laboral de estar frente a la pantalla de computación toda su jornada laboral es uno de los peores puestos. Está sentado, ¿sabes? Ya es una trabajadora sedentaria, o un trabajador sedentario, ¿no? Sentado ahí. No hay mayor circulación, ¿no? Se altera ya la circulación. Va a tener todo un problema de repente de hemorroides, va a tener un problema de dolor de cintura, de la espalda por la posición del cuello, problema visual, problema de cefaleas. Es decir, ese puesto laboral de la computadora nos da muchos problemas. Y X problemas de salud ocupacional, ¿no? Entonces eso ya nos dirán las estadísticas que uno pueda tener después de la evaluación médica. Y como siempre, entonces, un tratamiento médico, por supuesto, específico, ¿no? Sugerir de que ese trabajador tenga un tratamiento. Siempre la educación en salud. De repente, ese trabajador está con un problema, de repente, una lumbalgia tremenda, por hacer un ejercicio repetitivo de levantamiento de peso, de repente necesita una reubicación del puesto laboral, de repente exponerlo o no exponerlo mucho tiempo en toda su jornada, de repente solamente la mitad de la jornada. En fin, son muchas cosas que se pueden hacer con los trabajadores después de un examen médico ocupacional adecuado. Se puede hacer maravilla realmente, ¿no? ¿Cuál es la idea? Tener al trabajador
en el mejor nivel posible de salud. Y sinónimo de salud en el trabajo es tener bienestar físico, mental, social y cultural, y no solo la ausencia de enfermedad. Y finalmente, ver si en ese centro laboral, pues de todo lo que hemos visto, tienen algún esquema de control de sus programas, de sus interacciones, y si se hacen evaluaciones trimestrales, semestrales, anuales, y si tienen este programa de feedback, ¿no?, de retroalimentación, y si ustedes pudieran tener acceso a esa información directa sería ideal, pero si no, simplemente todo lo que hemos visto de este programa de salud ocupacional simplemente puede ser referencial, y para ese trabajo quisiéramos que sea entonces un trabajo serio que les pidiera a ustedes, y no simplemente por una nota o por una evaluación. Y ver si este centro laboral que aplica la salud ocupacional tiene esta orientación de la mejora continua. Y ustedes van a descubrir que hay centros laborales que sí, que efectivamente tienen todo un sistema de seguimiento, de evaluación y por tanto de una mejora continua. Incluso he visto algunos trabajadores que sus uniformes dicen mejora continua, pero que en la práctica no hay ninguna mejora, es solo los uniformes. Muy bien, entonces esta es su tarea que tienen que hacer. Este cursito de salud ocupacional, entonces la idea es que ustedes propongan un programa integral de salud ocupacional, así como algo. Y este programa tiene las siguientes partes: una introducción en la cual presentan ustedes a la empresa, pueden tener un concepto general del por qué está realizándose este ejercicio o esta tarea de lo que es la implementación de un programa, ¿no?, insertado en toda la capacitación que tienen ustedes, y hacen la presentación del centro laboral. ¿A qué tipo de actividad económica se refiere? ¿O desarrollo de sus actividades? ¿A qué se dedican? ¿Qué materias primas utilizan? ¿Cuáles son sus productos? ¿Cómo está en el mercado? ¿Cuánto tiempo tiene de funcionamiento? Es decir, hacen una presentación de la empresa en la cual los que escuchen la presentación tienen una idea cabal de qué empresa nos estamos refiriendo. Después de ello, hacen el diagnóstico situacional de salud ocupacional en función de lo que hemos conversado esta tarde. Ven cómo están organizados los servicios de salud en el trabajo. Este es un tema interesante. ¿Tienen servicios de salud en el trabajo? ¿Tienen médico? ¿Tienen enfermera? ¿Cómo resuelven el problema de la salud de sus trabajadores? Porque si no lo tienen, pues como les digo, ahí tienen una serie de propuestas para implementar, porque ustedes han traído la ley o la tienen que realizar la ley por el curso que ya han hecho, sabrán que todo centro laboral tiene que implementar un sistema de servicios de salud en el trabajo. Necesariamente, de todas maneras. Muy bien. ¿Qué más hacemos en este diagnóstico? Como ya hemos visto, lo que tenemos que hacer es revisar lo que es las partes o lo que se hace en este programa de higiene y seguridad, lo que acabamos de revisar, lo que se hace en un programa de higiene del trabajo, si tienen un sistema de control y evaluación, si tienen un plan de mejora continua en el centro laboral,
Y al final ustedes hacen unas conclusiones de este diagnóstico situacional de salud ocupacional y por tanto hacen las recomendaciones respectivas, ¿no?, para mejorar el plan de salud ocupacional que tiene ese centro laboral. Y así de sencillo, señor. Simplemente tienen que organizarse en grupos de paro, 3, 4, para que puedan en conjunto hacer esto, que es una práctica muy interesante, muy bonita, muy dinámica, muy activa, que los va a enfrentar pues a contrastar su conocimiento de este curso en forma aplicativa. ¿Alguna duda? ¿Todo está muy bien? Muy sencillo, ¿no? Lo más importante es que al final tengamos estas conclusiones. ¿Y cuáles son las conclusiones? Muy puntuales. No más de 6 o 8 conclusiones. De todo el estudio que han hecho, no más de 6 o 8 conclusiones que reflejen justamente la problemática encontrada, los puntos vulnerables de este centro laboral. Y ojo, por cada conclusión, 2 o 3 recomendaciones. Y si eso lo presentan adecuadamente, bueno, simplemente aprobarán este curso. Si no, nos vamos a la repetición. Así de sencillo. Un trabajo sencillo, bonito, como les digo. Cualquier duda estamos ahí para ayudarlos a resolver este problema. Así es que yo creo que tenemos un pequeño break, ¿sí? Justo y necesario. En unos 10 minutos más tarde. Muy bien, vamos a empezar entonces con esta segunda parte. Sería bueno que les pasen la voz. De los llamados exámenes médicos ocupacionales. Ahora, cosa importante que ustedes deben saber, como trabajadores o también como personal capacitado. La 29.183, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, efectivamente en el artículo 99 especifica la obligación que tienen los empleadores de hacer estos exámenes médicos ocupacionales, acorde con los riesgos a sus labores. Eso significa que los protocolos médicos tienen que ser acondicionados a las condiciones laborales de cada centro asistencial o cada centro laboral. Y dentro del centro laboral, como sabemos, hay pues diferentes áreas de trabajo y cada área de trabajo tiene también a su vez diferentes tipos de riesgos. O sea que los exámenes médicos no pueden ser igual para todos, tienen que ser diferenciados. Hace poco hice una evaluación médica ocupacional en el Hotel Libertador, 80 trabajadores, y tienen 10 tipos de protocolos médicos diferentes, orientados a los 10 grupos ocupacionales que tienen en este centro de trabajo. El artículo 67 ya le indica que tienen que ser estos exámenes antes, durante el término de la relación de los trabajadores. Y en el artículo 79 ya una indicación específica para los trabajadores que están obligados a someterse a estos exámenes médicos. No es que el trabajador diga no quiero hacerlo, está obligado por ley. Sin embargo, los que han pasado exámenes médicos se ha dispuesto también
de que previo al examen médico ustedes tienen que firmar un consentimiento informado que autorizan al centro ocupacional, a la clínica ocupacional, para que les hagan su examen médico ocupacional. Eso tiene una repercusión médico-legal en la cual los empleadores y los trabajadores se respaldan en este artículo, la obligatoriedad de hacer esta evaluación médica. Y vamos a hablar entonces del examen médico al trabajador, como hemos visto, a ese trabajador sano, ¿no?, antes de que entre a trabajar. Es decir, un examen médico preocupacional o prelaboral o preingreso. Hay diferentes nombres. El nombre correcto es un examen médico preocupacional. Es posible que alguno de ustedes haya pasado estos exámenes médicos, pero tiene una característica en la cual va orientado pues a evaluar las condiciones físicas y mentales de los postulantes a un trabajo, a un empleo, en relación al puesto de trabajo que va a desarrollar. No solamente es un examen médico general, sino que el médico que evalúa a un trabajador bajo un examen médico preocupacional tiene que saber a qué puesto laboral va a trabajar. Y en función de ello, va a este examen médico para ver si sus condiciones físicas y mentales se adecuan al perfil de puesto de ese puesto laboral. Eso es lo ideal. Sin embargo, en la práctica vemos que los exámenes médicos preocupacionales es para todos igual y no hay esta discriminación, desorientación de la evaluación médica. Como decimos, entonces es un examen médico antes de entrar a trabajar. Sin embargo, algunas empresas lo realizan cuando ya el trabajador está trabajando. 10, 15 días al mes, a los 2 meses, para cumplir con la ley, ya hay que hacer el examen médico. Y no es así, ¿no? Debería ser cuando se determina que una empresa necesita un trabajador, uno o más trabajadores, pues saca oferta este puesto laboral, hace un concurso. Los postulantes se presentan con su currículum y todas las condiciones que exige este concurso, pues en la entrevista personal, una evaluación de su currículum, y de repente hasta un examen, ¿no? Y al final, cuando todos están aprobados, ¿no?, si hay X postulantes y al final hay 5 plazas, bueno, para esas 5 plazas ya aprobadas, los trabajadores pasan el examen médico, que es la última etapa, porque si se declara que no es apto, simplemente no entra a trabajar. Entonces es la última etapa dentro de la evaluación para un puesto de trabajo, el examen médico preocupacional. Indudablemente que este examen pues es muy importante, ¿no? Muy importante porque vamos a saber en qué condiciones de salud entra ese trabajador. Y esto permite justamente, en función a su puesto laboral, dar medidas para prevenir enfermedades en función de los riesgos a los cuales va a estar expuesto el paciente. Necesitamos entonces conocer pues el estado de salud del postulante. Tanto física como mental, porque ahora los exámenes médicos incluyen un examen, una evaluación psicológica, entonces es una evaluación física y mental del trabajador. La idea es que estos exámenes nos permitan dar información si es que este trabajador está libre de alguna enfermedad o si tiene algunas enfermedades previas, ¿no?,
o concomitantes, o que vengan como un proceso de enfermedad al puesto de trabajo donde va a ser consultado. Y como dice acá, este examen nos sirve pues como una línea base fundamental. Ese trabajador está sano y así empieza a trabajar en este puesto, en esta empresa. Y ustedes entenderán entonces que es clave esta información, porque al final, como hemos visto, todo puesto laboral tiene riesgos laborales. Y ese trabajador va a estar sometido mañana, tarde y noche, ¿no? Se trabaja en turnos rotativos, expuesto a estos riesgos laborales. Ya, como hemos visto también, todo riesgo laboral no controlado va a tener un impacto en la salud del trabajador. En verdad que estos exámenes médicos ocupacionales es un documento también, su informe del examen médico es muy importante porque se convierte en una herramienta médico-legal fundamental para el futuro del trabajador. Porque si un trabajador tiene un informe médico en el cual lo están declarando apto, ¿no? Si es apto es porque está sano para el puesto de trabajo, va a pasar el tiempo más o menos en función de su puesto laboral, en función de las condiciones laborales, en función de los riesgos, puede enfermarse en determinado momento. Enfermarse de tal manera de que es producto de su exposición a sus riesgos laborales. Y que este problema de salud, como es un derecho del trabajador, puede entonces reclamar en su momento que ese problema de salud, que de repente lo puede limitar para su vida laboral y su vida diaria, se ocasionó en el centro de trabajo. Y de repente la empresa, pues, como es natural, se va a defender y no va a reconocer que esa enfermedad se la produjo en el trabajo. Que es lo más frecuente. Eso te lo has hecho fuera. Tú has venido así. Eso no te has hecho en el puesto de trabajo. ¿Cómo demostrar entonces que sí fue en el trabajo? Su examen médico, su informe del examen médico personal. O sea que es un documento fundamental para el futuro de su vida. No se olviden, es muy importante. En la mañana, justo tengo un caso de una trabajadora que ingresa a trabajar 4 o 5 años, 3, 4, no, ni siquiera mucho tiempo, cargando unos pesos ahí, tac, se lesiona con un problema de eso. Ya les comenté de ese caso. Pero, ¿cuál es el problema ahora? De que tiene un problema en la columna, una lesión, por cargar ese sobrepeso de más de 25 kilos, que de acuerdo a ley no debe cargar más de 15 kilos una mujer, y desde ahí ya está con un problema legal, no medido por la empresa. Estamos hablando de una empresa sumamente importante aquí en el equipo que tiene más de 2.000 trabajadores. Esta es una muestra de cómo es que esto no se maneja adecuadamente. La trabajadora está como 6 meses en tratamiento de rehabilitación, con médicos por aquí, médicos por allá, especialistas por aquí, por allá, con exámenes, con fisioterapia, y se recuperó la trabajadora. Le dan de alta con una recomendación del neurólogo que la ubique en el trabajo. Y la empresa comete el error, el jefe personal o su jefe inmediata, si ya está sana, pues entra a su mismo puesto de trabajo. No pasaron ni 3 días en la cual empieza a hacer su mismo tipo de trabajo y trata el dolor más intenso y rumbo con adormecimiento de una pierna. Se produjo tras la consolidación de una hernia en la columna vertebral.
la trabajadora está con descanso médico nuevamente. Radiografías, tomografías, en una clínica, en otra clínica, y el médico le dice, bueno, vamos a tener que operar. Y por lo tanto, entonces necesita una carta de garantía de la aseguradora, porque alguien tiene que pagar. Porque ya hubo una denuncia de la trabajadora, no una denuncia simplemente cuando ella hizo un levantamiento de peso y le produjo ese dolor, lo denunció. Miren la importancia de haber denunciado ese hecho, de haber realizado un solo esfuerzo y tal le produjo esa limitación de la salud que ya no pudo trabajar más. La llevaron a la clínica y quedó registrado como accidente de trabajo. Y como es accidente de trabajo y tiene seguro complementario de trabajo de riesgo, entonces ahí interviene la aseguradora. Entonces el neurocirujano le dice, necesitamos entonces operarla para resolver y sacarle esa hernia. ¿Y cuál es el documento creado por la aseguradora? Que de acuerdo a la tomografía que le han tomado y a las lesiones descritas ahí, concluyen que ese problema solo no se lo ha hecho en su puesto de trabajo. Y por lo tanto la aseguradora no le garantiza y no da la carta de garantía pues, para la operación que cuesta mucho dinero, una operación con un neurocirujano y tan delicada como es intervenir en la columna. Tremendo problema. Entonces, ¿qué le aconsejé a la? ¿Qué hacemos? Y yo le dije, hicieron un descanso, hicieron una, aparte de los descansos, ¿tienes tú tu informe de la... ¿Pasaste examen médico preocupacional? Sí, pasé. ¿Y tienes tu informe? No, en esta empresa no nos dan, pero sí es obligatorio. Y podrás ir a la clínica que te ha evaluado y que te den tu informe, porque eso pues es claro, porque en este momento ya están preparando a la empresa para votarla, porque según ellos esa lesión la ha traído, ¿no?, por hacer sobreesfuerzo en su casa, sabe Dios qué ha hecho y viene echando la culpa acá a la empresa y ya están preparando el terreno para sacarla. Y si ustedes ven a la trabajadora, pues pobrecita, es una señora separada, su hija en la universidad, ella es padre y madre para su hija, es todo un drama de una señora relativamente joven, pues 45 años, y es desgarrador pues su llanto, su tristeza, su fase, su sufrimiento, ¿no? Estamos ayudándola. Y bueno, en la mañana me ha traído el informe de su examen médico previsto, que para buena suerte la señora ha pagado para que le den una copia, y le han dado la copia de toda su historia clínica del examen preocupacional, todos los exámenes que ha pasado, su examen de sangre, su examen visual, su examen físico, y tiene lo más importante que le han hecho, un examen de su sistema osteomuscular, en la cual que le dicen sana, apta para trabajar. La salvó la señora, porque con ese documento tiene incluso la vía legal, y todavía en el documento que le dan, en la cual la aseguradora rechaza la carta de garantía, le dicen a la señora que usted puede recurrir a la vía judicial, procesar a donde usted desea. Y ese documento, ya también en la mañana, simplemente la va a salvar y le va a decir a la empresa, miren, acá está el lugar, yo ingresé sana a esta empresa, acá tienen el aviso de accidente en la cual al cargar un peso me lesioné. Miren qué importante, qué interesante, ¿no? Es, en resumen, un caso en el cual trae a colación sobre esto, sobre que este es un documento del examen de ingreso, es un documento médico. Y vamos entonces al examen médico ocupacional anual. Con esto de la tercerización,
¿no? Esta relación laboral que ha sido, pues, que es distorsionada, alterada en nuestro país y que afecta efectivamente el estado de los trabajadores, realmente se dan unas circunstancias muy especiales, porque uno, por ejemplo, entra a trabajar a una tercerizadora que van a hacer un trabajo principal o un trabajo en una empresa importante, y por tanto esta empresa no los contrata directamente sino a través del tercero. Pero como el tercero tiene que cumplir también con la ley, hace las evaluaciones médicas. Perfecto, le dan su aptitud, ingresa a trabajar. Ese trabajo lo hacen en un par de meses o 3 meses y acabó la relación laboral. ¿Qué dice la ley? Que después del trabajo tiene que hacer un examen narrativo. Entonces pasa por el examen narrativo. Otra vez todo su examen de sangre y su batería de evaluaciones médicas, y tiene su examen narrativo. Pero han pasado no más de 3 meses y necesita seguir después trabajando. Puede ser en esa empresa tercerizadora o en otra, que simplemente la llaman nuevamente o lo llaman al trabajador para otro trabajo por otros 3 meses. Y esta empresa que contrata a esta tercerizadora tiene que presentarle la relación de sus trabajadores y con el examen preingreso. O sea, ese trabajador tiene que volver a hacer un examen preingreso. Pasan 3 o 4 meses, terminó la tarea, examen de retiro. Hemos tenido la oportunidad de ver a trabajadores 3 a 4 veces al año. Y miren toda esta distorsión que se da. Y esto, por supuesto, no solamente genera pues todo un problema para el trabajador, para su misma salud, porque le claven 3 o 4 veces al año, que lo irradien con la placa y todas las 3 o más veces, le va generando todo un problema. Aparte de lo que cuesta a las empresas tercerizadoras, ¿no? Entonces, felizmente eso en los primeros años, 2011, 12, 13, hasta el año 2014, ya se ha modificado un poco ello, y ahora ya ha sacado una norma en la cual el examen preocupacional le puede durar hasta por 2 años. Hasta por 2 años, siempre y cuando su actividad se relacione a su primer examen de evaluación médica, ¿no? Eso, entonces, ha habido todo un cambio ahí de este tipo de examen preingreso. Es decir, que si yo paso una evaluación médica preingreso y termino mi relación laboral y voy a otra empresa tercerizadora o a una empresa directamente, yo puedo presentar mi examen preingreso y eso me va ahorro para la empresa y no mortificación para el trabajador, ¿no? Y ahora vamos a referirnos a lo que es el examen médico ocupacional anual, que efectivamente también es obligatorio, el examen médico ocupacional anual. Y así salió la ley, ¿no? Como examen médico ocupacional anual. Ustedes saben que ahora ya no es ocupacional anual, ya ahora se le llama examen periódico. Y ya no es anual porque es cada 2 años, salvo que sea de alguna empresa, de una actividad de alto riesgo, que eso sí es anual. Hablamos de minería, el sector eléctrico, petrolero, algunas actividades calificadas de alto riesgo. El examen médico anual, en este caso ya periódico, es el que se realiza al trabajador con la idea de identificar problemas de salud del trabajador, pero relacionados a su puesto laboral. Entonces acá verán ustedes que este examen médico, igual que el preocupacional y ahora mucho más exigente, el médico ocupacional que realiza la evaluación médica, que lamentablemente médicos ocupacionales realmente somos muy pocos, mayormente las clínicas están llenas de médicos jóvenes, recién salidos de la universidad y que encuentran un espacio de trabajo ahí donde simplemente hacen evaluaciones médicas, ¿no? De forma igualitaria, no capacitados en este tema. Por lo tanto, hacen un examen médico para todos igual.
Pero un examen médico ocupacional tiene la característica de estar orientado a un trabajador para evaluarlo por órganos y sistemas en función al puesto laboral que trabaja. De tal manera que si es un trabajador que realiza esfuerzos y levanta pesos constantemente, permanentemente, ¿cuál será mi objetivo? Hacer una evaluación óseo-muscular puntual, originariamente y con mayor peso del examen, para ver lesiones óseo-musculares. Y si yo trabajo en un área donde hay mucho ruido, pues simplemente mi objetivo será si ese trabajador está con alguna lesión auditiva o no. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el examen médico ocupacional va orientado a un examen exhaustivo en función de los riesgos en el trabajo. Hay una doctora colombiana que da esta serie de consejos en la cual ella dice que un médico evaluador, en este caso un médico ocupacional, que va a hacer estos exámenes médicos, tiene que tener a su mano, teniendo frente al trabajador, tiene que tener la información del panorama de riesgos, o sea, del mapa de riesgos, para saber que ese trabajador trabaja en esta área de trabajo. Y en el panorama de riesgos, esta área de trabajo tiene esfuerzos, ruidos, sustancias químicas, temperatura, humedad, en fin, para que su examen médico vaya orientado a ver si esos riesgos están afectando a la salud del trabajador. ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? Ya. Entonces tiene que tener su mapa de riesgos, tiene que tener las exigencias y necesidades de los puestos de trabajo. ¿Qué exigencias tiene ese puesto laboral? Es decir, el perfil de trabajo, ¿cuál es el perfil que requiere este puesto de trabajo? Para ver si este trabajador realmente cumple con esas exigencias o no. Si ha habido rotación del personal en estos puestos de trabajo, tiene que tener información sobre antecedentes de accidentabilidad o algún siniestro en ese puesto de trabajo y de ese trabajador, en fin, tiene que tener esa información sobre el conocimiento de las patologías predisponentes a estas según los reportes históricos de la empresa, ¿no? El examen médico ocupacional no es cualquier examen médico, tiene que tener una historia clínica ocupacional especialmente diseñada, que ya lo tenemos en nuestro país, donde se realizan algunos exámenes auxiliares, ¿no? Como examen de sangre, de orina, radiografías, ecografías, en fin, algunas otras pruebas complementarias, todo en función de los riesgos. Puede tomarse un electrocardiograma, un examen de agudeza visual, una espirometría, una psiquiatría, fotogramas, en fin, ¿no? Y se va armando, como le digo, estos protocolos en función del grupo ocupacional de esta área de trabajo. La otra área que es diferente tendrá otro protocolo, y la otra área que es de choferes tendrá, y de la misma forma, otro tipo de protocolo del examen médico. Los que trabajan en mantenimiento, indudablemente otro protocolo. Los que trabajan en altura, otro protocolo. Las recepcionistas, de la misma forma, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es importante que se comprenda, que los exámenes médicos tienen que ser diferenciados en función a los puestos de trabajo. La obligatoriedad de algunos de estos exámenes dependerá, como decimos, del puesto de trabajo al que trabaja, no que el puesto de trabaja, ¿no? Tipo, cantidad y frecuencia de los exámenes médicos que se pueden solicitar, eso, como decimos, en función de los riesgos ocupacionales a los cuales están expuestos los trabajadores, ¿no? Un examen médico ocupacional no solamente es realizado por un profesional, pues en función del puesto de trabajo, en función de los protocolos, tendremos la intervención de otros profesionales: cardiólogo, neumólogo, odontólogo, oftalmólogo, en fin,
psiquiatra, psicólogo, en fin, ¿cierto? Entonces, en cuanto a esta parte importante, que después del examen médico, pues simplemente el médico ocupacional tiene que evacuar un informe y un certificado de aptitud del trabajador para ver si después de este examen médico este trabajador está apto para seguir trabajando en este puesto de trabajo, ¿no? Y vamos a ver al final cómo son estos informes médicos. Entonces, requisito indispensable para realizar este examen médico, que se haga, por supuesto, con una buena historia clínica. Y hacer una buena historia clínica significa un tiempo importante. Y estamos hablando de una evaluación de una vez al año o cada 2 años. Por lo tanto, no puede ser un examen médico ya en masa rápida, ¿no? Tiene que demorarse por lo menos un examen médico de 2 a 3 horas, ¿no? En la cual sea bien y adecuadamente evaluado, en la cual se tenga que garantizar de hacer una buena historia clínica. De la misma forma como el examen preingreso es un documento médico legal, esta historia clínica ocupacional también es una protección para el trabajador y debe ser bien hecho, conociendo las tareas del trabajador. Incluso se aconseja que el médico ocupacional realice, antes de hacer la evaluación a una empresa, visitar la empresa, hacer un recorrido y ver directamente los riesgos a los que está expuesto el trabajador, para tener una idea exacta al momento de evaluar al trabajador y hacer el interrogatorio adecuado acerca de las actividades que realiza el trabajador, conociendo los procesos, conociendo, digamos, también información que debe proporcionar el área de seguridad e higiene de la empresa, y, como dijimos, tener a la mano el mapa de los riesgos de la empresa. Aspectos legales es importante porque requerimos de todas maneras las características del puesto de trabajo en relación a su protocolo y en relación a su examen médico, porque el informe tiene que ir en función a los requerimientos, a las necesidades del perfil de puesto. Terminado el examen médico, lo que hacemos es un informe final, ¿no? Que tiene que consignar el diagnóstico médico ocupacional integral del trabajador y las recomendaciones que debe ir en función del diagnóstico realizado. Además, la empresa debe tener acceso a que se le haga realmente un informe global. Ustedes saben que por ley está dispuesto esta historia clínica y este informe médico que se le da al trabajador, que es de tipo personal, guardando la confidencialidad, ¿no? La salud de uno es muy propia, nadie puede manejarlo, salvo el médico de la empresa y el mismo trabajador, nadie más. Y la empresa debe conocer un estudio estadístico de sus 200 trabajadores, cómo están la salud de estos trabajadores, cuántos hipertensos, cuántos gastríticos, cuántos esterilizados, cuántos con lesiones extramusculares, cuántos con daño auditivo, es decir, un estudio estadístico que en función de la problemática encontrada le permitirá implementar programas preventivos promocionales, como hemos visto en el estudio de diagnóstico que van a realizar, ¿no? Entonces, efectivamente, estos exámenes médicos le permiten al empleador saber cuántos trabajadores tenemos saludables y cuántos están con problemas de salud. Y hemos visto los 4 grupos de trabajadores después de un examen médico: unos sanos, unos aparentemente sanos, llamados en estadio preclínico; otro grupo, los que están con enfermedades no ocupacionales; y aquellos trabajadores que tienen un problema
relacionado a su trabajo. Y para los trabajadores esta información pues es fundamental, en la cual le permite conocer cómo está su estado de salud para que él pueda conservarse así o mejorar su salud si es que le encuentran alguna deficiencia, algún informe y alguna recomendación, ¿no? Y el informe médico individual es clave, dispuesto en la ley, pero que muchas empresas, una buena cantidad de empresas, no da estos informes individuales por temor, no de que sepan cuál es el problema de la salud, en fin. Como es un problema médico legal, entonces a unas empresas simplemente no lo dan, o a veces se contentan con que el médico haga un informe simplemente oral y nada más, pero no, la ley dice que tiene que tener un informe y recomendaciones escritas. Y este es el certificado médico de salud ocupacional, donde ustedes ven aquí cuando va a postular un puesto, a qué puesto postula y cuál fue la ocupación del trabajador, cuál es la ocupación del trabajador. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conclusiones, y por cada conclusión entonces va una recomendación. Que está con sobrepeso tipo 1, 2, medidas dietéticas para evitar mayor sobrepeso o mantenerse saludable. Que tiene un examen de agudeza visual, una metropía no corregida, control con el oftalmólogo para que uso de correctores, ¿no? Que tiene su examen osteomuscular, una lumbalgia que le impide trabajar, ¿no? Un tratamiento médico por el médico para que pueda realizar un tratamiento adecuado, y así. Todas las conclusiones y sus recomendaciones, y al final, miren ustedes la condición de apto con restricción o no apto para el puesto de trabajo. Y esto es muy importante. Si es apto, quiere decir que todo está muy bien, no hay ningún problema, puede seguir. Pero si notamos que este puesto laboral, notamos un trabajador con una lumbalgia, con un problema de salud que lo limita para su trabajo, tendrá entonces la calificación de apto con restricción para ese puesto de trabajo. Y la restricción será de repente exponerlo menos a ese puesto de trabajo, de repente un tratamiento médico. Si tenemos un trabajador que tiene una hipoacusia o un daño que se evidencia en la audiometría, pues será también igual, puede ser un apto con restricción. Exponerlo menos o darle mayor equipos de protección personal, mayor capacitación, educación, en fin. Y si realmente no está apto para ese puesto de trabajo, simplemente no. Y esto es el documento más importante que tenemos que tener cada vez que nos manipulen nuestra salud, ¿no? Que nos toquen, que nos desvistan, que nos metan la mano, que nos abran la pierna, que nos levanten la pierna, en fin, ¿no? Que nos desvistan. Entonces tenemos derecho que nos pulsen, que nos irradien. Lo mínimo como un derecho, pues fundamental, es que tengamos un informe escrito de todo lo que nos haga. Lo mínimo, lo dice la ley. Entonces eso tienen que reclamar, ¿no? Muy bien. Doctor, una ¿Sí? pregunta. En caso que un certificado médico que un trabajador sea apto por restricción. Déjate la luz de atrás, por favor. Estamos muy oscuras, ¿no? Sí. Ya, ahora sí te escucho. Ya, el caso de que el certificado médico ha salido apto por restricción, ya evaluado por la clínica ocupacional. Ya. Pero el médico ocupacional de la empresa donde va a trabajar revisa también los certificados, ¿no? Por supuesto. Y él tiene otra opinión, que dice que no puede trabajar, no es apto. ¿Puede contradecir así? Ah, sí, por supuesto. Y realmente, ¿quién debe dar la actitud? La actitud del trabajador frente a un examen médico. ¿Es el médico que lo examinó en la clínica ocupacional o es el médico de empresa que conoce la vida, milagros y obras del trabajador en su puesto laboral? Es el médico de empresa. Es el que tiene que poner la actitud. Bueno, en las grandes empresas que tienen médicos, es el médico de la empresa que pone la actitud porque sabe. Esa es su tarea, esa es su función. El médico de estar vigilando, observando, visitando cada puesto de trabajo.
¿no? Y sabe sobre, como digo, la vida de cada trabajador, de la salud de cada trabajador. ¿Cómo puede un trabajador o cómo puede un médico dar una actitud si no conoce el empleo, no conoce los puestos laborales, ni siquiera le ha preguntado nada? Se basa solamente en que todo está normal y que en base a sus exámenes médicos. Entonces no es una opinión muy adecuada. Entonces la respuesta es que es el médico de la empresa el que tiene que poner la actitud. Y se habla mucho de la participación del trabajador. El informe ocupacional le va a permitir esto justamente, el compromiso del trabajador a cuidar su salud, a prevenir enfermedades, a mejorar su estado de salud y su bienestar. Esa es la idea. Y adquiere un compromiso, porque si un examen médico le dice a tal trabajadora: tienes un problema de salud mental, o tienes un problema de salud dental, con halitosis, mal aliento, ¿no? Y eres secretaria, ¿no? Y ves con el público, pues tienes que tener todo un tratamiento dental, en fin, urgente. Y si esa trabajadora pues simplemente no le hace caso, ¿no? Porque como ella tiene que, ¿no?, pagar su consulta, ir, ver, hacerse ver, tiempo, en fin, y simplemente no es una enfermedad grave, no es una enfermedad ocupacional, está apta para trabajar, pero tiene sindicación. Y cuando al próximo año viene, y si no tiene mayor cuidado, sigue en las caries y sigue su mal aliento, y ya le empieza a repercutir en su salud integral. Entonces, si un médico detecta que en su informe del año pasado tuvo este problema de salud, estoy poniendo un ejemplo muy simple, ¿no? Y si detecta este problema de salud, en la cual persiste y empeora, y si esto le informa como un incumplimiento del trabajador o un desinterés del trabajador por su misma salud, eso debería ser pasible de una llamada de atención, una severa llamada de atención. Y de estos casos hay muchos de incumplimiento de los trabajadores. O sea que este es un informe médico que debe servir al trabajador, por supuesto, previa capacitación al trabajador de su estado de salud y las recomendaciones para que él se mantenga en mejores condiciones, ¿no? Y se mantenga en un buen estado de salud en el trabajo, ¿no? Eso es lo ideal, esa es la razón de ser del examen médico. Ya sabemos que trabajadores saludables harán empresas saludables, mejorarán la productividad. No habrá presentismo, no habrá absentismo, habrá mayor producción y mejor economía del esfuerzo. Las cosas en ese aspecto son muy claras. Y el examen correctivo simplemente es un examen en el cual, pues, al dejar su trabajo, el trabajador debe pasar un examen médico para ver en qué condiciones, después de años de labor, en qué condiciones se retira. Y ese es un examen médico de vital importancia para la vida futura de ese trabajador, ¿no?, que ya se jubila y pasa al retiro, y realmente hay que ver si realmente está con algún problema de salud que lo va a arrastrar por el resto de sus días y le va a acompañar en la vejez. No solamente una enfermedad general, diabetes, hipertensión, obesidad, cualquier problema, sino la idea es detectar si tiene algún problema de salud ocupacional que le pueda determinar que si él lo ha realizado en el centro laboral, si lo ha adquirido en el centro laboral, pues simplemente tiene derecho a una serie de beneficios. Y estos beneficios están muy establecidos cuando esta actividad se ha realizado en actividades de alto riesgo. La ley es muy clara. Actividades de alto riesgo tienen la obligación esta empresa de contratar el famoso SCTR, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que tiene una diversidad de beneficios. Y la evaluación médica de retiro va orientado a detectar
el famoso menoscabo laboral. Si uno de joven ingresa a un puesto de trabajo con todas sus facultades, al 100% de su visión, al 100% de su audición, al 100% de su sistema muscular, de su capacidad pulmonar, en fin, todos funcionan perfectamente bien cuando estamos jóvenes, ¿cierto? Pero cuando se retira, ya nuestra visión ya no está al 100%, nuestra audición ya no está al 100%, nuestro sistema muscular ya no está al 100%. De repente estamos con una hernia, con una división en la columna, con adormecimientos, ¿no? Diferentes partes. Ya no estamos al 100%. Ese porcentaje que ha disminuido se llama menoscabo. ¿Y qué dice la ley? Que si tenemos un menoscabo como global menos del 20%, es un problema de salud que no le va a afectar mucho su vida diaria, ¿no? En la cual no tiene mayor beneficio, lo dice la ley. Pero si este menoscabo es del 20 al 50%, entonces la ley dice que ese trabajador tiene un beneficio económico de 24 sueldos por única vez, el 70% de su sueldo. Hay muchos trabajadores que se jubilan y que no saben que tienen ese beneficio, porque no se hace un examen de retiro en forma adecuada. Y si este menoscabo, miren ustedes, ¿no? Si este menoscabo es del 20 al 50%, sea por una lesión auditiva y que va con un problema pulmonar o una lesión osteomuscular, se suma, y este menoscabo es más del 50% hasta el 66%, entonces la aseguradora le da una pensión vitalicia del 50% de su sueldo, aparte de su jubilación. ¿Cuántos trabajadores que se han jubilado desconocen de él? Y están cargando sus males, y su sordera, y su joroba, y su dolor, sabiendo que pueden tener ese beneficio. Y si este menoscabo pasa del 66%, la pensión vitalicia por el resto de sus días es del 70% de su sueldo. Y si por A o B este trabajador sale de tal manera deteriorado del centro de trabajo, en la cual pues sale con una lesión osteomuscular como que he visto, en la cual no pueden a veces ni sentarse bien, o no pueden subir gradas porque no le da la columna o las piernas, o porque de repente no pueden ni limpiarse después de una necesidad, porque agarrar el papel higiénico y hacer esta operación y limpiarse, no pueden por una lesión enorme y necesitan una ayuda. Cuando un trabajador está en estas condiciones tan limitantes y necesita de una tercera persona para hacer su vida diaria, recibe el 100% de su sueldo, aparte de su jubilación, por el resto de sus días. Y cuando un trabajador está en plena actividad y quiere saber si tiene una enfermedad ocupacional, no necesariamente estamos hablando ya del examen de retiro. Cualquier trabajador que tiene 10, 15 o 20 años y que sabe que tiene un problema de salud o que sabe que ya no escucha, tranquilamente puede pasar por una evaluación médica ocupacional, y si se detecta que tiene del 20 al 50% de menoscabo, pues simplemente es tan fácil hacer el trámite para que la aseguradora le da sus 24 sueldos y se los da así, sin más ni más, cuando se evidencia a través de 3 audiometrías que tiene una lesión, o con una resonancia y una electromiografía que tiene un problema en la columna, o de repente tiene ya lesiones en el pulmón con un problema de fibrosis o neumonía. Y si tiene más del 50%, ojo, un trabajador que esté en actividad, si tiene un menoscabo más del 50%, tiene derecho a esta pensión vitalicia y no lo pueden retirar del trabajo porque se enfermó en el trabajo. Tiene derecho a ser ubicado, no lo pueden votar porque el dictamen le dice que es una enfermedad que se ha producido en el trabajo. Entonces recibe 2 sueldos, el 50%
que le da la aseguradora y su salario y su sueldo pues normal por la actividad que tiene que realizar y que tiene que ser replicada, ¿no? Y con eso un poco que culminamos nuestra información el día de hoy. Así que ya saben. Muy bien. Entonces, hasta el próximo.